Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el momento en que ustedes se acercan a este material. Bueno, es un placer nuevamente compartir con ustedes un momento, ¿sí?, en relación a los temas que nos convocan. En esta oportunidad yo les había hecho referencia a que teníamos para ver el tema de las sociedades anónimas deportivas. Y bueno, hoy me encontré con un compañero de ustedes, en el profesorado donde ambos trabajamos, y justamente le comentaba que me había demorado un poco toda esta película en torno a las tensiones entre Estudiantes de La Plata, Verón y la dirigencia del AFA en relación al homenaje a Rosario Central, porque bueno, algo, al, algo tenía que ver con esta cuestión. Entonces, sí, vamos a compartir pantalla, sí, para que ustedes puedan ver por dónde discurre la cuestión, sí. En principio, lo que vamos a hacer es trabajar este material. Yo se los voy a subir a la plataforma, sí. Este material fue elaborado por Daniel Vítolo, que para quienes no lo conozcan, no tienen por qué conocerlo, es un experto en derecho comercial argentino, es el presidente, el director en este momento de la Inspección General de Justicia, ¿sí? Es un muy reconocido autor en materia societaria y ha sido un animador permanente de por lo menos las últimas dos ediciones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que, digamos, en el mundo académico son eh, la el evento más importante en materia de el derecho como ciencia en nuestro país. Entonces, en este artículo, Vítolo hace referencia a las sociedades anónimas deportivas y lo que hace es ofrecernos un contexto. Por eso les digo, se los voy a subir, no tiene sentido que yo se los sintetice, pero lo que es muy interesante de ver es el tema que Vítolo hace un análisis de antecedentes en Europa y en América Latina, ¿sí? Y en esto lo que se advierte es que en Italia es donde comienza en la década del 60 el movimiento más fuerte en favor de lo que diríamos la profesionalización de las entidades deportivas dedicadas al fútbol, ¿sí? Porque, digamos, el, el volumen de movimiento económico que genera la práctica del calcio, bueno, había llevado a los legisladores italianos a realizar algún tipo de regulación especial. Y luego, como un efecto contagio, ese sistema se fue extendiendo en el resto de Europa. Y en América Latina fue también receptado con distinta suerte, ¿sí? En Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Perú. Vítolo le pasa revista, ¿sí?, a todas esas situaciones, ¿sí? Ahora dejamos de compartir a Vítolo y vamos a trabajar con otro material. Venimos acá y acá lo que queremos ver es inicialmente la ley 20655. Esta ley, la 20655, como ustedes pueden ver, es de marzo del 74. Es la Ley Nacional del Deporte. Esta Ley Nacional del Deporte es la ley que organiza, valga la redundancia, la actividad deportiva en nuestro país. Y fíjense ustedes, fíjense ustedes, ¿sí?, en los objetivos, en los objetivos, ¿sí?, promover la universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando en su momento habíamos hablado de la Constitución Nacional, yo
yo les había hecho la distinción entre la parte dogmática y la parte operativa, y les había dicho que en la parte dogmática es en la que aparece el reconocimiento de los derechos a los sujetos. Bueno, y también les había comentado que había derechos que no estaban explicitados. Y esto en gran medida se debe a que los textos constitucionales no se actualizan a cada rato, tienen una gran estabilidad, y entonces, en particular, el artículo 14 está tal cual como se lo escribió en 1853. ¿Sí? Lleva más de 170 años en su formato. Y entonces ahí viene, digamos, muy a propósito, el artículo 33 de la Constitución Nacional, que es el que dice que los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución no pueden entenderse como negación de otros derechos no explicitados, pero que surgen de la forma republicana y del principio de la soberanía popular. Esto es, lo que en su momento quisieron hacer los, los constituyentes fue dejar a salvo que la enumeración de derechos no era un número clauso, no era un número cerrado, ¿sí? Sino simplemente enunciativo. Y que entonces cualquier otro derecho que pudiera surgir y que se enmarcara dentro del sistema de vida en el que se proponía vivir, pues bienvenido sea y va a ser incorporado. Entonces, lo que nosotros tenemos luego es que hay otros conceptos que se incorporan al plexo de derechos reconocidos. ¿Por qué vía? Bueno, por la vía del reconocimiento legislativo. Entonces, este es un caso. Entonces, como vemos acá, 1974, el deporte y la actividad física como derecho de la población. Luego el resto es muy interesante, esto de como coadyuvante, la formación integral dentro del marco del sistema educativo, muy bien. ¿Sí? Entre otras cosas, esto es lo que da pie a que la educación física sea una de las pocas asignaturas que está presente en los tres niveles obligatorios del sistema educativo. Luego, ¿sí? Viene esta cuestión, ¿no? Establecer relaciones armoniosas entre los deportes educativo, social y comunitario, de ámbito laboral, universitario, militar, federado, de alto rendimiento y adaptado, ¿sí? Es decir, se escribieron todos los formatos de organización que estaban en vigencia en ese momento. Y hacia lo futuro se agregó, ¿sí?, la continuidad de la coma, así como también otras aquellas modalidades en que se conciba en función de las necesidades y características personales de los participantes, condiciones regionales, institucionales, culturales, socioeconómicas del país. Acá, por ejemplo, vendría el e-deporte, ¿sí? El e-sport, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley es entonces la que de alguna manera afirma, ¿sí?, al derecho del deporte, ¿sí?, o mejor dicho, al deporte en tanto derecho, y luego, cuando se pone a desarrollar, ¿sí?, dice que le corresponde, ¿sí?, al Estado, dice, el Estado desarrollará su acción orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y fiscalizando, son muchas atribuciones, las actividades físicas y deportivas desarrolladas en el país, ¿sí? Y luego dice que a los efectos de ello, el Estado no dice podrá, dice deberá, ¿sí? Entonces, asegurar el desarrollo de las medidas que permitan la práctica del deporte y la actividad física, ¿sí? Procurar que todo el sistema global de educación atribuya a la educación física el lugar e importancia necesarios. Esto, digamos, está garantizado por esto que conversábamos anteriormente, ¿sí?
estimular la creación de entidades dedicadas a los deportes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las entidades. Y acá viene la idea de organización. Entidades de base, entidades de segundo grado, entidades de tercer grado, entidades de primer grado o entidades de base, ¿sí? Que son las entidades en las cuales el deportista practica el deporte. Luego, entidades de segundo grado son las que agrupan a estas entidades. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, las federaciones, ¿sí? Y luego tenemos la de tercer grado, que son las que agrupan a esas organizaciones de segundo grado, ¿sí? Las confederaciones, ¿sí? Y entonces, en este punto, la verdad que en nuestro país es bastante complicado de seguir la organización porque cada deporte tiene su propio circuito. Cada deporte tiene su propio circuito. Fíjense ustedes, por ejemplo, con el tema del el patinaje artístico sobre ruedas. ¿Sí? Y todo lo que implicó la modificación en la estructura de este deporte a partir de que adoptaron el sistema del roll-out, ¿sí? Que lo trajeron del patinaje artístico sobre hielo, del patinaje olímpico, ¿sí? Y entonces, bueno, revolucionó la forma de la práctica de este deporte en el país, ¿sí? Y resulta ser que en una región como la metropolitana coexisten, ¿sí? Tres o cuatro federaciones que se cruzan entre sí con juicios, acusaciones, bueno. O el caso del taekwondo, donde tenemos, ¿sí? El taekwondo ITF, el taekwondo WTF, el taekwondo RTF, donde resulta ser que el taekwondo ITF es el que tiene mayor proyección a nivel territorial, pero resulta ser que el que clasifica deportistas a los Juegos Olímpicos es el WTF. Entonces tenemos cantidad de doyanes, ¿sí? Distribuidos en el país. Y infinidad de chicos y chicas que con sus doboks van a la práctica cotidiana del deporte. Pero resulta ser que no tienen proyección olímpica. No tienen proyección olímpica, no tienen proyección panamericana, porque realizan su deporte en el ámbito de la ITF, ¿sí? Con un sistema además donde cada, cada maestro es el que acredita el pasaje de cinturón, el cambio de graduación de sus deportistas. Bueno, bien, con un sistema propio. O el famoso caso del boxeo, con la asociación, la confederación, bien, ¿sí? Fantástico. Y todo esto con un comité olímpico que no es una organización pagada por el Estado Nacional, ¿sí? No es la Asociación Nacional Deportiva. ¿Me explico? Entonces, en, en el ámbito, digamos, del deporte y del deporte federado, tenemos una gran dispersión organizativa. Una gran dispersión organizativa. Eh, Sería un trabajo súper interesante, como por ahí trabajo final, estudiar la organización, ¿sí? La organización territorial de un determinado deporte, ¿sí? Y analizar su evolución en el tiempo, ¿sí? Solamente como idea, yo no estoy en el taller de tesis, pero digo, a veces a uno no se le ocurre en qué temas analizar. Bueno, entonces, sí, como ustedes ven, esta ley ha tenido muchos retoques, ¿sí? Agencia del Deporte Nacional y como, como punto importante, ¿sí? Venimos acá.
Venimos acá. Miren ustedes. ¿Sí? Sistema institucional del deporte y la actividad física. ¿Eh? Entonces dice, se entiende por sistema el conjunto de organizaciones deportivas incluidas en la presente ley, estructuras asociativas intermedias y superiores, normas, procesos organizativos. Eso es el sistema. ¿Sí? Eso es el sistema. Podrán ser sujetos de la medida de promoción, asistencia, ordenamiento. Fíjense acá, dice beneficios impositivos y previsionales. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de ser exento de pago de IVA, exento del pago de ingresos brutos, exento del pago del alumbrado, barrido y limpieza, exento del pago del impuesto territorial, o lo que en provincia de Buenos Aires decimos rentas. ¿Sí? Bien, a todo esto se accede si, digamos, la organización está regularmente constituida. Y ahora vamos a este punto. Artículo 19 bis. 19 bis. ¿Sí? Y fíjense acá. Dice artículo sustituido por el artículo 334 del decreto 7023. Este decreto 7023 es una de las primeras medidas tomadas por el presidente de la Nación a poco de haber asumido. Si 21 del 12, ¿sí? Asumió el 10 de diciembre, ¿sí? Menos de 15 días estaba publicando el megadecreto 70-2023 que generó enorme revuelo y una importante cantidad de presentaciones judiciales y declaraciones de inconstitucionalidad respecto de algunas de las cuestiones que allí estaban incluidas. Acá nos vamos a concentrar en las que tienen que ver con el deporte y la gestión del deporte. Bueno, fíjense, dice acá, se consideran asociaciones civiles deportivas integrantes del sistema institucional las personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil y Comercial, que estas son de las que hablamos en la clase anterior, que les recuerdo son las asociaciones civiles, el viejo formato de asociación en el derecho argentino, ¿sí? Con esta salvedad que tengan como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física. ¿Sí? Porque si tiene como objeto el desarrollo del estudio de la música, claramente no va a integrar el sistema institucional del deporte. Miren el inciso B, porque el inciso A, ya existía. La novedad está en el inciso B. Personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas. Sociedades anónimas. Reguladas en la sección quinta de la ley 19.550. Es la Ley General de Sociedades. Y sus modificatorias. ¿Sí? Este es el punto en el que se introducen las sociedades anónimas deportivas. ¿Sí? Y ahora, para el caso de que alguna federación no quiera aceptar a una persona jurídica como sociedad anónima deportiva, viene el 19 ter. No podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho en una organización deportiva. ¿Sí? Esto no está escrito para las que ya existen. Esto está escrito para las que van a transformarse o las que van a constituirse como sociedades anónimas deportivas. ¿Está bien? ¿Sí? Y aquí viene la clasificación. Esto que yo les mencionaba después. El sistema institucional del deporte se estructura con organizaciones clasificadas primer grado, segundo grado, de representación nacional y superiores. ¿Está bien? ¿Sí?
Perfecto. Fíjense, ¿sí? que, que la intervención, la intervención del decreto 7023 termina acá, termina en este párrafo. Termina en este párrafo. ¿Sí? El resto, ¿sí? El resto, bueno, acá hay una corrección del año 2022, hay una corrección del año 2019, ¿sí? Esto es muy típico, ¿sí? Muy típico, porque las leyes establecen un marco general y a medida que van modificándose las circunstancias en las que se va desarrollando la vida, la tecnología, las situaciones sanitarias, se van modificando los criterios, ¿no? Para el que estuviera interesado en investigar en la cuestión de los delitos en el deporte, bueno, tiene un capítulo bastante breve, bastante breve, y habrá que tener presente, bueno, qué pasa en lo futuro, ¿sí? En relación a esto. ¿Está bien? Bueno, dejamos de compartir un momento. Por consiguiente, ¿sí? Las sociedades anónimas deportivas de momento son un elefante blanco, ¿sí? Son algo sobre lo cual se habla bastante, pero que en concreto no, no ha generado ninguna iniciativa, ¿sí? Eh, por otro lado, ahí Vítolo en su trabajo hace referencia a que no es la primera vez que en nuestro país se quiere modificar, eh, introduciendo esta figura o figuras similares en lo que sería el deporte profesional en nuestro país. Y en este punto, bueno, para los que por ahí tengamos alguna cana en la cara, podemos recordar en la década de los 90 cuando desde la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino se propiciaba lo que se denominaba el gerenciamiento deportivo, que de alguna manera, luego cuando ustedes vean el artículo de Vítolo, van a ver que es algo bastante parecido a lo que es el sistema francés, ¿sí? Donde digamos, dentro de una misma figura coexisten la gestión, digamos, del club, de las actividades deportivas amateur, y por otro lado un componente específico dedicado a la gestión del deporte profesional, está constituido como sociedad anónima. Bueno, el gerenciamiento deportivo en la Argentina fracasó. Fracasó, sirvió para darle un pulmotor a un Racing que estaba sumido en un pozo, ¿sí? Con la declaración de quiebra, con el momento de Blanquiceleste, Sociedad Anónima. Y por otro lado sirvió también para que Quilmes hiciera su estadio nuevo, ¿sí? Incluso hasta hubo un partido de la selección argentina que se jugó en la cancha de Quilmes como para agradecerle a la dirigencia de Quilmes que era la primera que estaba intentando poner en marcha el gerenciamiento. Pero luego no pasó nada, absolutamente nada. Lo que sí hay que decir es que el deporte siguió siendo motivo de preocupación para las autoridades. Y, digamos, en el tiempo de los años 90 se produjo una gran crisis en el sistema deportivo institucional. Miren, en la década del 80, ¿sí? Un artículo en Clarín Deportivo destacaba que el Club Atlético Independiente, el Club Ferrocarril Oeste y el Club Atlético Vélez Sarsfield eran tres modelos de gestión, eran tres ejemplos, de organizaciones deportivas que
participaban digamos, en el circuito del deporte profesional, pero que al mismo tiempo promovían el desarrollo de una amplísima oferta deportiva. Y hasta incluso eran reconocidos como los, los clubes representativos de la elección de la clase media. ¿Sí? Y entonces, Independiente tenía waterpolo, atletismo, Ferro tenía básquet, vóley, rugby, hockey, y Vélez también tenía gimnasia deportiva, ¿me explico? Y la ciudad deportiva, y el predio, ¿está bien? Y además eran presentados en ese momento como modelos de gestión, porque llevaban sus cuentas ordenadas al día. Bien. Una década después, teníamos a Racing entrando en convocatoria, quiebra, ¿sí? Eh, el pedido de quiebra de Banfield, el pedido de quiebra de Temperley, el pedido de quiebra de los Andes y de tantos otros clubes. ¿Sí? Bueno, esta situación de alguna manera alarmó tanto al Poder Ejecutivo como a los legisladores, que entonces idearon un sistema que es el de la ley 25.284, que es el régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas. ¿Sí? O, dicho en criollo, la ley de salvataje de los clubes deportivos. ¿Está bien? La ley de salvataje de los clubes deportivos. ¿Sí? Ya estoy con ustedes. Un minutito. Bueno, disculpen, tuve que cortar un minutito la exposición. Bueno, como les decía, la alarma, la alarma que generó en los dirigentes políticos esta situación provocó una intervención directa. ¿Sí? Eran tiempos del gobernador Duhalde cuando intervino para evitar la quiebra de Temperley. ¿Sí? En aquel momento los concursos de Temperley, Los Andes, Banfield, Racing, todos tramitaban en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Todavía no existía el Departamento Judicial de Avellaneda Lanús. Entonces, los jueces civiles y comerciales de esta región, donde yo vivo, ¿sí? Entre otras de las tantas cosas que tenían para resolver los concursos de acreedores y pedidos de quiebra de estas entidades. Entonces, frente a esa situación, ¿sí? Frente a esa situación, el Estado, el Estado decidió crear una norma específica para evitar la quiebra de estas entidades deportivas. Esto es, fíjense ustedes hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde el, el tema deportivo deja de ser una cuestión particular para meterse de lleno con la esfera pública. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces yo luego los invito a que la lean a esta ley, a que la tengan presente, ¿sí? Pero en el marco de lo que estamos conversando, ¿sí? No deja de ser el tema de las sociedades anónimas deportivas un, una escala más, ¿sí? O una escalada más en esto de el avance de los poderes públicos por sobre la regulación deportiva. ¿Sí? Eh, y acá yo no abro juicio de valor sobre si está bien o está mal. Lo que quiero decir es que es un hecho, es un hecho. ¿Sí? Como hecho, merece estudiarse. ¿Sí? También puede ser un punto de análisis de una futura tesis. Como también podría hacerlo, buscar un club y ver cómo le fue en su proceso falencial. ¿Sí? Acá tenemos
Esta que tenemos acá es la ley de quiebras. Y esta que está acá es la ley de salvataje de las entidades deportivas. Bueno, también es un tema posible. ¿Sí? Bien, entonces, la cuestión para tener presente es que el, el deporte ha intentado preservarse de la injerencia política, ¿sí? Pero bueno, a ver, nosotros vimos los Juegos Olímpicos de Berlín, los hemos visto en documentales. Vimos cómo Hitler se negó a darle la mano al atleta norteamericano, al atleta negro que había ganado las premiaciones. ¿Sí? Cómo se castigó al atleta alemán que le dio la mano al atleta negro para ayudarlo a levantarse. Hemos visto cómo en los Juegos Olímpicos de Londres, los derrotados en la Segunda Guerra Mundial eh, no participaron, ¿sí? O fueron mirados con recelo. Hemos visto cómo el mundo se alarmó cuando Alemania ganó el Mundial de Fútbol en Suiza en 1954. ¿Sí? Y entonces otra vez subía a tope una bandera alemana, otra vez se escuchaba el Deutschland über alles, ¿sí? Por los altoparlantes de un estadio. Hemos visto cómo los Estados Unidos boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 como represalia por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Y entre otras cosas, eso motivó que no hubiera representación argentina. ¿Sí? Y luego, en 1984, el bloque soviético, la Unión Soviética, Polonia, ¿sí? Boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Recién en los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988, otra vez tuvimos a todo el mundo organizado. ¿Sí? Hemos visto cómo la mayor parte de los integrantes del equipo de fútbol de Corea del Norte desertó en Sudáfrica. ¿Sí? Salieron a festejar un resultado y no volvieron más a la concentración ni pidieron asilo político. ¿Sí? A ver, política y deporte están íntimamente relacionados. ¿Sí? Si la política es un terreno de disputas de poder, pues quienes disputan el poder no van a correr el ojo, no van a sacar la mirada de algo que convoca tanto la atención popular como puede ser la práctica del deporte. ¿Sí? Eh, Toda esta situación que hoy se ha generado en torno a eh, las rispideces entre el Poder Ejecutivo Nacional y la conducción de la AFA y la triangulación con el Club Atlético Estudiantes de La Plata, es, como suelen decir los periodistas, hoy es una noticia en desarrollo. ¿Sí? Habrá que ver cómo esto sigue. Pero los efectos de nuestra materia, ¿sí? A los efectos de este espacio, eh, existe la posibilidad cierta de que se pongan en marcha este tipo de organizaciones. Y también existe la posibilidad de que se transformen las que ya existen. ¿Sí? Un ejemplo, el Club Atlético Lanús podría transformarse en una sociedad anónima deportiva. Ahora, para ello, los socios, ¿sí? Los socios activos, los socios con derecho a voto, tendrían que votar el cambio de figura. ¿Sí? O sea, esto no es una cuestión que la deciden cuatro personas en una habitación tomando café. ¿No? Esto lo que implica es una activa participación de la gente que mes a mes eh, distrae parte de sus ingresos para ponerlos en una organización deportiva.
¿sí? Paga la cuota social. Paga la cuota social, paga el abono de pileta, paga el abono de tenis, paga el micro para llevar a los chicos a hacer judo en el club de la otra con el que se van a enfrentar, paga el tercer tiempo, ¿sí? Cantidad de recursos son consumidos por la práctica deportiva. ¿Está bien? Y todo ese esfuerzo merece un respeto, merece una consideración. Así que yo espero, ¿sí?, que ustedes eh, puedan valorar esta clase, ¿sí? Eh, como, bueno, un intento de promover también una reflexión respecto de la actualidad, ¿sí? La actualidad que tiene el problema de la gestión deportiva y su íntima relación con la cosa pública, ¿sí? Así que bueno, ha sido un placer acompañarlos como, como trabajo práctico, ¿sí? Como último trabajo práctico de esta unidad. eh, lo que yo les pediría es una reflexión, ¿sí? Una reflexión de no más de una carilla, una reflexión acerca de la relación entre la gestión pública y la gestión deportiva, ¿sí? Y dándole a ustedes el marco, la impronta que la propia experiencia que ustedes tengan como gestores del deporte, como profesores, como entrenadores, como dirigentes, ¿sí? Les permita poner en práctica para enriquecer eh, lo, digamos, el contenido de su reflexión, ¿sí? Bueno, ha sido un placer acompañarlos a lo largo de sí, de este curso. Les dejo un gran saludo y espero ver sus trabajos para, ¿sí?, ya completar ¿sí?, sus intervenciones. Muchas gracias y hasta siempre. Nos vemos.